Bienvenidos a otro capítulo de Interpretópolis. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Soy Carlos Gibrián Grajales Gómez y hoy vamos a explorar un tema que nos atraviesa a todos: la estética del algoritmo. ¿Qué nos dice TikTok sobre el deseo contemporáneo? Y es que hablar de TikTok es hablar del tiempo moderno, porque TikTok lo tengo yo, lo tienes tú, lo tiene tu tío, lo tiene tu abuelita. Si no lo tienen en otros países es porque de plano no hay cómo tenerlo, pero TikTok está, o sea, se ha tenido una fuerza impresionante, sobre todo a raíz de la pandemia. Y es interesante verlo desde una perspectiva de comunicación, porque está tan en nuestras vidas que es importante prestarle atención. Por ejemplo, este episodio va a tratar sobre el algoritmo. Porque bien, el algoritmo de TikTok funciona como un sistema de inteligencia artificial que personaliza tu experiencia en la plataforma. Te muestra videos y los muestra según tus interacciones, tus preferencias y el comportamiento de millones de usuarios que usan la plataforma. Por ejemplo, en pleno 2025 se habla de una lógica de microviralidad. O sea, más que buscar un video masivo, el algoritmo crea comunidades de interés, donde circulan contenidos que se ajustan a nichos específicos. Y para que esto suceda, hay ciertos factores que importan que toma el algoritmo en cuenta, como son las interacciones del usuario. O sea, los likes, los comentarios, el tiempo de visualización, las repeticiones, los compartidos. Otro factor es la información del video, por ejemplo los hashtags, los sonidos, las descripciones, incluso los temas de búsqueda, ¿no?, que ayudan a clasificarlo. También tiene que ver como factor la configuración del dispositivo y la cuenta, o sea, tu idioma, tu ubicación, tu tipo de dispositivo. Y otro factor importantísimo que hablé al inicio es la microviralidad, ¿no? En lugar de un boom global, el algoritmo impulsa contenidos dentro de comunidades pequeñas y específicas que generan relevancia localizada. Podemos ver que TikTok no es solo entretenimiento, ya es un laboratorio, ¿no?, donde se experimenta y trata de buscar el deseo, que es algo que vamos a hablar más adelante. Es un espacio donde este algoritmo organiza lo que vemos y lo que creemos querer, ¿no? O sea, lo que creemos que necesitamos en nuestras vidas. Ahora, me gustaría hablar sobre el algoritmo como estética, porque el algoritmo no solo distribuye el contenido, produce una estética. O sea, lo breve, lo inmediato, lo repetible. Y en ese scroll infinito que estamos pasando de video a video, se convierte en una forma de consumo, porque ¿quién no ha estado de repente aburrido y saca el TikTok? O están los comerciales de la película, o no sé, tu cita del restaurante fue al baño. En algún momento de tu vida, ¿no?, en el transporte público, y empiezas a sacar TikTok para distraerte, y entonces empiezas a hacer un scroll. Video tras video tras video, contenido tras contenido. Y ahí vemos que empieza a tener una tendencia en el uso de las personas, ¿no? Por ejemplo, Peirce decía que el signo es una relación triádica, ¿no? Está la tricotomía de Peirce. O sea, un representamen, un objeto y un interpretante. Bueno, pues ahora el algoritmo actúa como un interpretante automático, ¿no? Decide qué signo nos representa a través de este consumo y cómo estamos repitiendo el mismo tipo de formato y de contenido. Entonces vemos que ahora estamos migrando como de la propia decisión, ¿no? Me recuerdo que algo trascendental a inicio del siglo XX era la teoría del inconsciente, ¿no?, de Sigmund Freud. O sea, ni siquiera éramos dueños de nuestros propios pensamientos, ¿no? Y ahora ni siquiera somos dueños de lo que creemos que queremos, ¿no? Y esto es a través de un algoritmo que está funcionando como un interpretante de lo que hacemos nosotros como humanos. Y con esto me gustaría pasar a lo siguiente, que es el deseo y el consumo. Porque TikTok es un espacio donde el deseo se traduce como un consumo simbólico. O sea, no solamente son los productos per se, ¿no? Compramos identidades, pertenencias, estilos de vida, aspiraciones. También ahora ya la plataforma ha migrado a también tener esta tienda, ¿no?, que tiene TikTok. E incluso es una plataforma que sirve para el comercio, ¿no?, como una zona de publicidad, donde marcas, personas se dan a conocer y se promocionan. Ahora, la semiótica visual nos muestra cómo el deseo se codifica en imágenes breves.
O sea, apelan a la emoción inmediata y son altamente editables. También tenemos que definir qué es un deseo. Porque bueno, sí tiene que ver, ¿no? Un deseo es un impulso que buscas una satisfacción rápida. Principalmente se relaciona con lo momentáneo, con lo que puede aparecer y desaparecer, ¿no? O sea, es algo más como un antojo quizás, ¿no? Un postre, un objeto, un videojuego, algo que te entretenga, una película, tengo antojo de un chocolate. Y aquí me gustaría hacer la diferencia con lo que puede llegar a ser un anhelo, que es algo mucho más profundo, que es una aspiración vinculada más hacia una constancia, una búsqueda de un sentido de vida, tal vez, ¿no? O sea, no se disipa fácilmente y permanece como algo ahí, ¿no? Que se te queda. Por ejemplo, un proyecto personal, anhelar una vida, casarte, tener hijos, no lo sé, ¿no? Entonces también eso tiene que ver porque TikTok también manipula esa parte. Por un lado te dice, oye, me gusta cómo se hacen los chocolates y te empiezan a salir contenidos de chocolates y a lo mejor de repente te sale un famoso y su boda y un montón de cosas y tú empiezas a imaginar, ay, el día que yo me casé con Jennifer Aniston, quiero una boda igual, ¿no? por, por, por poner un ejemplo. Entonces, tanto TikTok se mete con los deseos como se mete con los anhelos. Entonces podemos ver cómo estos microinfluencers convierten incluso sus rutinas cotidianas en aspiraciones colectivas, ¿no? Ya no es nada más el reloj, el anillo, el carro, no sé, ¿no? Ahora es un modo de vida. Entonces pasamos del deseo a algo tan importante como el anhelo. También creo que podemos hablar un poco sobre teorías de comunicación, ¿no? Las teorías de la comunicación y cómo se vinculan al poder del algoritmo. Porque el algoritmo, ya lo dijimos, ¿no? Es un interpretante ahora un autómata, ¿no? Un interpretante automático que funciona con estos mecanismos digitales, ¿no? Como un autómata. Y es interesante porque ya el algoritmo también es un mediador, es una especie de mediador invisible. Decide qué circula y decide qué se invisibiliza. Y ahora ahí podemos hablar justamente de teorías de la comunicación, ¿no? Como lo es agenda setting, de cómo se construye la relevancia. Por ejemplo, en TikTok esta agenda ya es digital y hay una ilusión de libertad de elección, ¿no? Cuando pasan cosas de tendencia mundial, una guerra, un bombardeo o cosas de relevancia nacional como una marcha, una protesta, una confrontación, un enfrentamiento entre policías y manifestantes, que algún político dice alguna estupidez o dice algo bastante prudente, empieza TikTok a decir esto es de interés de dominio público, entonces lo voy a poner en relevancia sobre otros temas, ¿no? Entonces ahí vemos un ejemplo de agenda setting importantísimo, ¿no? Y lo vemos, ¿no? Repito, son ciertos discursos que se amplifican, ¿no? Y empiezan a entrar en categorías, ¿no? Autoayuda, humor, estética corporal. Incluso yo podría hablar hasta de pornomiseria en algunos casos, ¿no? O sea, ya el algoritmo no solo organiza los contenidos, ¿no? Moldea el deseo de las personas y de esta colectividad contemporánea. Y me parece muy interesante porque es gracioso como desde los memes hasta temas importantes están circulando en TikTok. Y repito, ¿no? Tú, tu abuelita, tu tía. Y somos parte de estos engranajes que se están haciendo digitales y que están teniendo un peso importante, ¿no? A través de este algoritmo. Ahora, bueno, me gustaría hablar de esta cuestión de las teorías de la comunicación. Porque cuando somos creadores de contenido, cuando nos toca estar al frente de algún proyecto, siempre hay que tomar en cuenta el algoritmo, ¿no? Los hashtags, los temas del momento, lo noticioso. Y hacemos ahí una especie de simbiosis con el propio algoritmo. Porque pretendemos o creemos que podemos tener ese control, ¿no? Hay una ilusión quizás del control que no tenemos.
y que realmente nos estamos sumando al contenido de otros y nada más estamos peleándonos porque coman de nuestra pastel en vez del otro, pero realmente qué tan disruptivo es nuestro contenido, o qué tan propositivo, o qué tan analítico. Entonces aplicar estas teorías de comunicación, de periodismo, hasta de marketing, nos ayuda a entender al consumidor, nos ayuda a entender al prosumidor, nos ayuda a entender al posible consumidor, ¿no? Ahí hay una cosa de potencial. Y me gustaría decir otras cosas en cuestión. Porque ahora en la cultura digital la identidad se construye ya no solo de educación en casa o en la escuela, ¿no? Ya hay una tercer vertiente que es la convivencia digital, ¿no? La influencia de los medios. Es una cosa bastante interesante y preocupante desde cierta perspectiva, porque los deseos nos hacen participar en tendencias y los anhelos nos hacen buscar comunidad, ¿no? O sea, pertenencia a proyectos de vida. Y el algoritmo potencia los deseos, pero de repente invisibiliza los anhelos, ¿no? Nos muestra lo que es popular, pero no necesariamente lo que es significativo, desde un punto de vista ontológico, ¿no? O sea, una cuestión del ser. En este sentido, el consumo nos recuerda no solo que consumimos objetos, ¿no? Consumimos símbolos. Y TikTok convierte los símbolos en mercancía. Cada gesto, cada filtro, cada canción, todo se vuelve un signo de pertenencia, ¿no? Incluso de repente canciones que se aplican a memes se vuelven tendencia, ¿no? Y ya se vuelven un referente. Recuerdo mucho que no necesariamente es TikTok, pero cuando salió esto del tralalero tralala, que era el tiburón este con tenis, que yo me enteré de eso como 3 meses después de que salió, platicando con un amigo. Y justamente, ¿no? Veíamos como este meme chistoso pasó a ser un referente cultural, ¿no? En adolescentes, en niños. Y hay hasta peluches, llaveros, playeras. O sea, se ha vuelto comercializable el tralalero tralala a través de un meme y de una plataforma como lo es Facebook, TikTok, ¿no? Instagram. Entonces vemos que cada vez forma más parte de la cultura personal y social de esta sociedad. Y no sé, me parece un tema a tocar y muy muy trascendental hoy en día, ¿no? Cómo el deseo se convierte en un consumo simbólico y el anhelo queda relegado a un espacio más íntimo, pero menos visible. Y regresando un poco a las teorías, por ejemplo, si hablamos de otra teoría de comunicación, por ejemplo, los axiomas de Watzlawick, me parece sí sustancioso, ¿no? Porque su principio es que es imposible no comunicar. O sea, todo lo que hacemos comunica. Y todo lo que hacemos en TikTok, un gesto, un silencio, el scroll, transmite un mensaje ya no necesariamente humano. Ya se lo estamos transmitiendo al propio algoritmo de TikTok. Incluso cuando no subes contenido, el algoritmo interpreta las pausas, los tiempos de visualización como comunicación. Y ahí el deseo se expresa tanto en lo que ves como en lo que no ves, o sea, lo que evitas. Si tú te sale un video del Chavo del 8 y no lo quieres ver, el algoritmo lo ve como no te interesa esto. A veces incluso te pregunta la propia aplicación, ¿este tipo de videos te gustan? ¿Te gustaría seguirlos consumiendo? Y tú le pones sí, no, o no contestar. Y o sea, tú no entras en cuenta, ¿no? Pero te sale desde las cosas más absurdas y locas del planeta hasta momentos filosóficos, ¿no? Porque también eso es otra parte, ¿no? TikTok tiene todas estas vertientes y áreas donde está el entretenimiento, está lo romántico, está lo triste, está lo profundo. Y como el hecho de ya no solo consumir, ¿no? Ya no consumir se vuelve también un mensaje para la plataforma. Otro ejemplo que podemos abordar desde la comunicación es el modelo de Laswell. O sea, que en principio dice que el paradigma, el famoso paradigma de Laswell cuando hablamos en la carrera, ¿no?
que no es más allá de las 5 Ws en el periodismo, ¿no? ¿Quién, a quién, por qué, para qué, ¿no? Que más en concreto es quién dice qué, a quién, por qué canal y con qué efecto. Entonces, se usa mucho este modelo en publicidad para llegar a públicos objetivos, pero en la aplicación el quién es un microinfluencer, ¿no? El qué es un trend, el canal es el algoritmo y el efecto es la viralidad localizada, ¿no? Focalizada hacia algo. Y el deseo se mide en efectos, ¿no? En likes, en comentarios, en imitaciones. ¿Cuántos likes obtuvo esta publicación? ¿A cuántas personas llegó? ¿Cuántos lo skipearon? Entonces vemos que el modelo de Laswell también tiene una aplicación digital y a veces inconsciente, ¿no? Porque el tener estos objetivos lo llegan a sin conocer a veces estos modelos. Entonces pensaba también mucho en el paradigma de Laswell, el mentado paradigma de Laswell, que tanto escuchamos en nuestras clases. Y cuando vas conectando estas partes, como que empiezas a entender el rollo comunicativo desde tu parte de la escuela que traes. Otra teoría que me parecía importante era la teoría del medio, ¿no? De Marshall McLuhan, que famosísimo, ¿no? Su frase, le dio el Oscar. El medio es el mensaje. O sea, esto significa que lo más importante no es el contenido, sino la forma del medio mismo. Porque esa forma transforma la percepción, la manera de relacionarnos y hasta la propia cultura. Para McLuhan, los medios pueden ser extensiones de nuestros sentidos. Entonces, la forma ahora de sentir el mundo es a través de lo digital. Nos enteramos de cosas universales y nacionales a través de estas plataformas. Entonces, TikTok extiende la vista, extiende el oído, pero también el tacto digital. Ya deslizar el dedo es parte de una experiencia estética. Guardarlo, adelantarlo, ¿no? O sea, el propio formato noble que da la plataforma para consumir es parte del mensaje que te da TikTok, ¿no? Esa facilidad de acceso te hace querer verlo, porque son videos cortos en su mayoría. Sí hay videos extensos, pero en general son videos muy cortos, que son muy fáciles de usar, de ver, de compartir. Y vuelvo a repetir, porque lo tienes tú, tu papá, tu tía y tu abuelita, ¿no? Tu abuelita te manda memes, buenos días desde TikTok. Entonces es una red que se está volviendo de alcance de todos. Y con esto podemos ver que la comunicación está para estudiar estos fenómenos digitales y cómo afectan a la sociedad. Muy interesante. Y con esto me gustaría ir cerrando este episodio. Podríamos hablar 2 horas, ¿no? Deberíamos hablar más de 2 horas y con más gente. De comunicación, de lengua, de sociología, también estaría increíble. Para poder ver estas perspectivas desde la especialidad de cada área, ¿no? Pero bueno, como hemos visto, el algoritmo de TikTok organiza los deseos, pero también abordamos el deseo y el anhelo. El deseo como chispa y el anhelo como el fuego, ¿no? Puede ser que el deseo se termine volviendo anhelo y TikTok ofrece mucho en esto. Porque si te ofrece deseos instantáneos, un video, un trend, un like, pero detrás está toda esta estética del algoritmo. Entonces, tal vez el reto contemporáneo sea reconocer que el algoritmo puede moldear nuestros deseos, pero no debería dictar nuestros anhelos. Es en esa tensión entre lo efímero y lo profundo, entre lo que consumimos y lo que realmente buscamos. Se juega con la libertad de la interpretación de las personas cuando consumen contenido en estas plataformas. Y ahí está la invitación. O sea, me gustaría que el público, yo y todos, pensáramos críticamente sobre esta estética del algoritmo, para que el deseo no nos consuma y que el anhelo siga guiando la vida. ¿Qué pasa con nuestros anhelos? ¿Qué aspiraciones duraderas se quedan fuera del scroll infinito cuando cerramos esta aplicación
que termina quedándose en nuestro corazón, en nuestra mente, ¿no? La pregunta aquí es esa, ¿no? ¿Somos intérpretes libres de los signos que vemos o estamos siendo interpretados nosotros por el algoritmo? En TikTok el deseo no es espontáneo, o sea, es coreografiado, es planificado. Es todo un sistema y en este algoritmo el director es invisible. Entonces les vuelvo a repetir, ¿no? O sea, lo que realmente buscamos se juega en nuestra libertad de interpretación. Les vuelvo a decir, que el deseo no nos consuma, que el anhelo siga siendo nuestra vida. No nos quedemos con lo superficial, hay que bajar más profundamente en nuestros corazones y en cómo pensamos. Pero bueno, creo que con esto nos podemos ir despidiendo. Muchas gracias por acompañarme en este episodio de Interpretópolis sobre TikTok y teorías aplicadas al algoritmo. Y la invitación queda abierta. Pensemos críticamente en la estética del algoritmo, porque no es un simple fondo tecnológico, es parte de nuestra vida cotidiana y llegó para quedarse. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo.